avanzando hacia el famoso cerro en el que a fines de 1998 buena parte de un pueblo vio caer un ovni y luego un objeto brillante incrustado en el cerro. Como si eso fuera poco, horas después se armó un gigantesco operativo para rescatar un satélite, un dron en desarrollo, una nave espacial, algo extraño, algo que nunca se supo qué era en verdad. En Paihuano ganó el silencio. Algo se ocultó. ¿Por qué? Luego de otra hora de marcha, desafiando vertiginosos precipicios, llegamos finalmente al lugar donde se divisa con más claridad el punto donde en octubre de 1998 cayó el objeto que con el impacto se habría partido en dos. Patricio Díaz, investigador de fenómenos ovnis, conoce como pocos esta historia. No solo porque 2 días después, él mismo se montó en una avioneta y sobrevoló el lugar, sino porque lleva 25 años investigando qué fue lo que aquí pasó. En la loma que está unos metros más arriba, cerca de las antenas en la cima del Cerro Las Moyacas, este objeto impacta. Y se parte en 2 partes y queda a la vista de todo el pueblo de Paihuano. Una de las cosas raras de este caso es que se habría organizado una especie de operación salvataje de esta nave u objeto. Muchos testigos que estaban en el retén de Paihuano refieren que los carabineros que lograron llegar a la cima del cerro le dijeron: no encontramos nada, pero abajo te cuento. Luego de esto se cortaron todas las comunicaciones, Carabineros no quiso referir nada más respecto a lo que habían encontrado o lo que había sucedido. Al día siguiente se habría organizado una suerte de recuperación del objeto que había caído en la cima del cerro. Este objeto posteriormente ya no estaba el día 9 en la madrugada. Patricio, tú llevas 25 años estudiando este caso. ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es lo más insólito? Lo más insólito fueron las explicaciones que salieron apresuradamente a dar las autoridades, que habría sido un globo sonda, sabiendo que no había ningún NOTAM, que no había habido ningún lanzamiento, que habrían sido, por ejemplo, restos de un avión. Tampoco se notificó ningún tipo de accidente aéreo. La negativa también a dar los nombres de los militares involucrados en el acordonamiento del cerro y quiénes eran los pilotos de los helicópteros que retiraron el objeto. Va pasando una nave por acá a las 3 de la tarde, se la cae a la vecina, no sé qué pasa, y se estrella. ¿A dónde iba? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? No podría, digamos, después de tantos años, más de 40 años investigando el fenómeno, no te podría dar una respuesta. Probablemente tengan alguna actividad en la cordillera, minerales, tanto cuarzo que hay en el subsuelo, energía, pero eso queda simplemente en el ámbito de la especulación o las ideas personales. En octubre de 1998, Juan Muñoz trabajaba bajo un parronal cuando fue testigo de algo realmente insólito. Lo primero que sentimos fue como un zumbido y como una tronadura a la distancia. Nos dimos cuenta que algo había en el cerro y pensamos todos que era una avioneta. ¿Qué es lo que se ve? Se ve una cosa metálica en el cerro, como una tapa de una olla. ¿Pero grande o chica? Es que para uno dice, es como ver no un punto, sino que algo que se notaba que era como una tapa a cierta distancia. ¿Cuántas personas vieron lo mismo que tú? Habíamos 4 personas. Carabinero sube el mismo día en la tarde al lugar y se le muere el caballo. Ellos informan de la muerte del caballo. Después sube, bueno, el GOPE que ya estaba más equipado al lugar y ahí empieza todo el otro cuento que empieza a llegar el camión que sube por la quebrada de Chumí y así van aconteciendo las otras cosas que no era tan así como la avioneta que uno pensaba en su momento. En tu opinión, ¿qué fue lo que cayó? Un ovni. Es un extraterrestre. 100% seguro. 100%. 101% seguro. Y 102 y 103. Una sobrina mía era secretaria de gerencia de Capel, tiene la base en Vicuña. Mandaron unos trabajadores en dirección hacia Ovalle, por la ruta de Antacari, y a mitad de camino se encontraron con una caravana que venía del cerro, bajando con camiones y varios vehículos negros. Y ese camión tenía un objeto que iba cubierto por una especie de lona, un toldo, pero que no estaba totalmente cubierto, sino que dejaba ver algunas cosas que brillaban. Ahí ocurrió algo.
No me digan que no ocurrió nada, que ahí no pasó nada, que fue histeria colectiva, porque en ese momento se cortaron las comunicaciones, se cortaron las señales de televisión, no se escuchó radio y se produjo un apagón. Cuando el país se sorprendió con la noticia de que un ovni se había estrellado en un cerro del Elqui, el alcalde en Paihuano era Lorenzo Torres. Lorenzo, hasta hoy, no olvida esos días de locura. Y a su manera, entonces, ejecutó un plan. Lorenzo, tú eras alcalde de Paihuano en ese tiempo. ¿Ordenaste que se comunicaran con la ONEMI, con el Ministerio del Interior, con la Gobernación? Claro. Llamé al encargado de emergencia de la Municipalidad de Paihuano para que se comunicara primero con personas del pueblo para que le informaran qué es lo que estaba sucediendo y luego esa información entregarla a las autoridades regionales. Suena extraño que siendo autoridad local, de algo que conmociona al pueblo, no tener la respuesta final. Es raro, pero no nos entregaron información. No nos entregaron información qué es lo que había sucedido. Esto fue totalmente secreto, fue reservado. Decían que los paihuaneros inventaron este tema por sacar provecho del turismo, para que la gente viniera a Paihuano y conociera el Valle del Elqui, y nos dejaron de mentirosos diciendo de que nosotros vimos una piedra que estaba en el cerro pintada con un color plateado y que a través de la luz del sol eso brillaba y es lo que habíamos visto. No, no es así, pues. Eso es falso. Tras la caída del supuesto ovni, fuerzas militares habrían acordonado el sector impidiendo que curiosos llegaran al sitio del suceso. Increíblemente, las autoridades nunca dijeron qué había pasado realmente. Eso pese a que se trataba de una extraña noticia que a esas alturas ya había dado la vuelta al mundo. Aunque han pasado 25 años del impacto, aún hoy hay quienes recuerdan que un día después del evento, la zona fue acordonada. Se prohibió de un segundo a otro el ingreso a la comisaría. De noche, helicópteros comenzaron a sobrevolar el cerro y las casas. Finalmente, en un camino poco transitado, se vieron camionetas pasar y un gran camión habría llevado restos de algo brillante. Cayó algo y en la noche andaban los helicópteros. Yo vi los helicópteros y al otro día vi camiones de la NASA. Son unos camiones blancos que tienen un logo redondo con el logo que usa la NASA. Yo esperaba como encargado de emergencia que alguien del gobierno o de alguna institución pública me llamara, pero nadie me llamó. ¿Por qué? No sé. ¿Qué era lo que había caído? Según unos, un globo sonda que brillaba porque esos globos suelen estar cubiertos con pintura metálica. ¿Quién sabe? En esos días, en el Tololo, estaba en ejecución un proyecto de estudio de la atmósfera y hasta hoy se afirma que varios terminaron en los cerros. Otra posibilidad, restos de un satélite. Claro que en ese tiempo, ningún organismo advirtió de una caída. Finalmente, por mucho tiempo, expertos en seguridad aeroespacial afirmaron que el misterioso objeto de Paihuano habría sido un dron militar en desarrollo. El artefacto secreto lo habrían puesto a prueba en la Operación Unitas, la cual, ese año, tuvo como centro de operaciones en Chile la bahía de Coquimbo. Esta es, por cierto, la explicación que durante mucho tiempo dieron expertos como Ricardo Bermúdez, quien fuera director del Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Tuvimos una información a través del delegado de la Armada, que también formaba parte de nuestro comité. Llegamos a una conclusión que no es definitiva, pero es lo que más se asemeja a las pruebas que teníamos, es de que ese fue un dron que se extravió, digamos, en la Operación Unitas que estaba realizándose en esa época en la costa chilena. Operación Unitas no se encontraba en mar territorial chileno. Operación Unitas se retiró el día 27 de septiembre y este hecho ocurre el 7 de octubre, 11 días después. Yo me di el trabajo de investigar en qué lugar se encontraba Operación Unitas en esa fecha y Operación Unitas zarpó rumbo al Callao a realizar operaciones allá. La caída de un objeto, algo que genera las luces, ¿no es cierto?, que genera esta conmoción con toda la gente, con todo el pueblo que no están acostumbrados. Me imagino lo que debe haber sido ver eso, me trato de poner en el lugar. Lo primero que hubiera pensado, obviamente, que es algo súper desconocido, algo fuera de este mundo, algo, qué sé yo, marciano, no sé si será el término correcto usar, pero lo que yo creo es que debe haber sido una sonda.
pero entiendo perfectamente el pensamiento colectivo en ese momento ante el pánico también de lo que pasó. Sixto Paz, el célebre ufólogo, asegura que está más que claro lo que aquí ocurrió. Sixto Paz, te habla acá Sergio Paz. ¿Qué sabes tú de esa historia? La conclusión final es que el 7 de octubre de 1998, después de la persecución de un ovni por parte de otros 2 ovnis durante más de 20 kilómetros, el tercer ovni, el que estaba siendo perseguido, se estrelló contra el cerro Las Moyacas, ahí en la localidad de Paihuano, en el Valle del Elqui, en La Serena, y se partió en 2. ¿Tú, Sixto, cómo interpretarías esto? ¿Como una escena de la Guerra de las Galaxias en Chile? No solamente en Chile, a nivel planetario. O sea, hay un video del Discovery, del transbordador espacial de 1991, ustedes lo pueden ver en internet, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y lanza una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. Y después el cerro fue como acordonado por los carabineros, llegó el ejército, vinieron con helicópteros, vinieron con camiones y se llevaron lo que se había impactado allí. ¿Tú dirías que globalmente existe una coordinación para responder en este tipo de situaciones? Monitoreando a través de los satélites todo lo que está pasando en el planeta. Entre el año 2021 y 2022, la NASA ha reconocido la presencia de gigantescos objetos de forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo, orbitando alrededor de la Tierra y que han sido captados por la Estación Espacial Internacional. Ustedes lo pueden encontrar esto pues, en la página web de la NASA. En la historia de la recopilación de fenómenos ovnis en Chile, ¿en qué lugar pones tú el caso Paihuano, el llamado Roswell chileno? Es el primero más relevante. O sea, entre los primeros casos, no solo de la ufología chilena, sino del mundo. No es para mí el Roswell chileno. Podríamos decir de que Roswell es el Paihuano norteamericano. Luces en el cielo, naves que se posan sobre casas y chupan la energía, platillos que se estrellan aquí, allá, hombres de negro que se llevan evidencia, helicópteros que se mueven en la noche, autoridades que ordenan mantener silencio. Todo esto y más es lo que se repite una y otra vez como si fuera un arquetipo en cientos de libros y películas. La diferencia es que Paihuano es un pueblo y no un set hollywoodense. Aquí no hay actores sino testigos. Gente que mirándote a los ojos no dice que vieron y ahora creen, sino que creen en lo que vieron. Eso, nada más ni nada menos, es lo que aquí pasó. Porque de que pasó, pasó. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.